Saludos, mi nombre es Alberto Rodríguez, estudiante de Ciencias Políticas. Respondiendo al ejercicio de la fase 4 del curso de Derecho Constitucional, em, seleccioné el caso uno del contexto constitucional colombiano, buscando responder o buscando dar un poco un contexto histórico, un pequeño contexto histórico del nacimiento de la Constitución de 1991, es importante mencionar que esta nace en reemplazo de la Constitución de 1886, que ya llevaba 104 años en vigencia, y que además buscaba responder a la necesidad de buscar la paz y poder restablecer el orden público que en su momento estaba gravemente perturbado por las acciones del narcotráfico o de grupos y organizaciones subversivas que existían en su momento. Eh, con esto, en el ejercicio de su poder soberano, la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia fue convocada en 1991 y en ese mismo año promulga la nueva Constitución Política, Constitución de 1991, que actualmente rige al Estado colombiano. Otro de los motivos que busca dar respuesta al nacimiento de esta Constitución es poder garantizar los derechos o más bien poder fortalecer la garantía de los derechos que en su momento estaban bastante limitados. Y aquí habla mucho de asegurar la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, fortalecer la unidad. A grandes rasgos podemos estar hablando de garantía del derecho a la vida digna. Cuando estamos hablando de vida digna, hablamos de no un solo derecho, sino un conjunto de derechos. Con esto también se buscaba reestructurar el Estado y el sistema jurídico colombiano como instrumento de reivindicación de las libertades. Y se señala además en el artículo 2, por ejemplo, que son fines del Estado, ¿sí?, servir a la comunidad, del Estado, de todas sus entidades y demás, servir a la comunidad. Así es, además, como la Constitución Política de 1991, en su artículo primero, establece que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades eh, y territorios. Como ya hemos mencionado, uno de los objetivos de la nueva Constitución era responder a garantizar derechos que en su momento estaban bastante limitados. Y es así como establece en el título 2 los derechos, las garantías y los deberes. Es importante mencionar que para que existan unos derechos deben existir además unos deberes. Y con esto también buscaba la Constitución poder darle mayor manejo y control al poder a nivel general, a nivel de Estado, de gobierno, de ciudadano, ciudadana, etcétera. Cuando hablamos de los derechos fundamentales, menciona unos particulares como la igualdad, intimidad, libertad, equidad, y dos muy importantes que son como realizar peticiones o exigencias de garantía de los derechos según lo que esté o estuviese reglamentado en su momento. Y con esto busca responder un poco a la necesidad de las personas quienes sienten o pueden demostrar que sus derechos no están siendo garantizados o están siendo vulnerados. Eh, y además busca también garantizar herramientas y espacios para que las personas puedan exigir la garantía de estos derechos. Otro importante también a mencionar es el debido proceso. Esto quiere decir que toda persona merece un debido proceso, toda persona que sea señalada de cometer un delito debe o tiene derecho a un debido proceso. Esto quiere decir que eh, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por eso hablamos un poco de la Constitución en que si la persona incluso no tiene para pagar un abogado, el Estado tiene la obligación de proveerle uno de oficio. Em, Siguiendo con esto, se menciona en la Constitución
que es la norma de normas, que es la ley de leyes. Esto quiere decir que no puede existir ninguna norma, ley, acción específica que vaya en contra, que vaya por encima o por fuera de lo que ya establece la Constitución Política de 1991 que rige en Colombia. Y que esta además solo puede ser reformada a partir del poder constituido, por medio de la expedición de un acto legislativo del Congreso de la República. Un claro ejemplo de esto es la reforma a la Constitución que se realizó en 2017, más bien la reforma a un artículo en específico que es el artículo 22A. Aquí claramente menciona que el artículo 1 del acto legislativo 5 de 2017 buscaba la no repetición de diferentes situaciones y con esto busca darle mayor control y manejo de las fuerzas públicas, de las armas y demás al Estado. Y digamos que limitar mucho más ese proceso o esas posibilidades a los grupos denominados como autodefensas, paramilitares, en pocas palabras, grupos a margen de la ley. Esto también respondiendo a la historia colombiana que desde hace muchos años ha estado en conflicto interno, en conflicto con diferentes grupos a margen de la ley que se han estructurado eh, y que digamos que en el proceso de conflicto han generado, claro, vulneración de derechos. Mm, Sin más, esto es a grandes rasgos algo o de alguna de las razones del por qué nace la Constitución de Colombia, Constitución de 1991, que actualmente rige al Estado colombiano, y alguna información también, algo del contexto de su proceso.